China en la encrucijada. Saludo. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes y a la vez menos comprendidos de la actualidad, la verdadera situación económica de China. Hay una pregunta que debemos hacernos desde el principio: ¿está China enfrentando una crisis mucho más grave de lo que admiten sus datos oficiales? Y lo que vamos a ver hoy es que sí. Pero no en los términos que muchos imaginan. Ni es el colapso del gigante, ni es el auge imparable que algunos aún pregonan. Es, más bien, una transformación compleja y peligrosa, llena de contradicciones. El modelo chino y su evolución. Para entender la situación actual de China, primero debemos detenernos en cómo llegó a convertirse en lo que es hoy, una superpotencia económica con pies de barro estructural. Hasta finales de los años 70, China era una economía mayoritariamente agraria, centralmente planificada, cerrada al mundo exterior y marcada por la pobreza masiva. Todo cambió en 1978, cuando Deng Xiaoping tomó el poder y lanzó lo que él llamó reforma y apertura. ¿Qué significó la reforma de Deng? Deng no abandonó oficialmente el comunismo, pero sí transformó su sentido práctico. Introdujo mecanismos de mercado dentro de una economía socialista bajo el control del Partido Comunista. Su frase más célebre lo resume todo. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Con ese pragmatismo, China emprendió una transformación histórica. Veamos los 4 pilares de ese modelo económico que marcó los siguientes 40 años. Mano de obra barata y abundante. China tenía algo que Occidente ya no tenía: centenares de millones de trabajadores disponibles, jóvenes, disciplinados y baratos. En los años 80 y 90 se produjo un éxodo rural masivo hacia las ciudades costeras como Shenzhen, Guangzhou y Shanghái. Las fábricas se llenaron de empleados dispuestos a trabajar por una fracción de lo que costaría un trabajador occidental. Esto trajo inversión extranjera directa y de empresas que buscaban reducir costos de producción. Ejemplo: Apple, Nike o Samsung no fabrican en China por ideología, sino por eficiencia. Exportaciones como motor de crecimiento. China entendió rápidamente que el crecimiento interno no era suficiente, así que apostó todo a convertirse en la fábrica del mundo. Se crearon zonas económicas especiales, ZEEs, como Shenzhen, donde se permitían negocios extranjeros, impuestos bajos y reglas laborales más flexibles. Se mantuvo el yuan artificialmente débil frente al dólar, para hacer sus productos más baratos en el exterior. El Estado chino protegía a sus exportadores con subsidios, infraestructura y créditos blandos. El impacto fue inmediato. En 1980, China representaba solo el 0,9% de las exportaciones mundiales. En 2020, ya controlaba cerca del 15% del comercio global. Inversión pública masiva. El tercer pilar fue la planificación estatal de largo plazo, dirigida no al control absoluto, sino al impulso estratégico de sectores clave. Se construyeron miles de kilómetros de autopistas y trenes de alta velocidad. Se modernizaron ciudades enteras desde cero. Shenzhen pasó de ser una aldea pesquera a un centro financiero global. Se apostó fuerte por infraestructura energética, tecnológica, educativa y militar. Resultado: China pasó de la pobreza absoluta a convertirse en el segundo PIB del mundo en apenas 30 años. Cultura del ahorro. A diferencia de Occidente, donde el consumo impulsa la economía, en China domina el ahorro como virtud nacional. Las familias chinas ahorran cerca del 45% de su ingreso disponible. Porque no hay un sistema de pensiones fuerte. Porque la sanidad y la educación son privadas en su mayoría. Porque el desempleo o la vejez pueden dejarte sin respaldo. Este ahorro alimentó a los bancos estatales, que a su vez financiaron las grandes obras de infraestructura y la expansión de empresas públicas y privadas.
¿Qué logró este modelo? Sacó de la pobreza extrema a más de 700 millones de personas. Redujo el analfabetismo, multiplicó el ingreso per cápita y creó una clase media emergente. Transformó a China en una potencia manufacturera, tecnológica y comercial. En muchos sentidos, es el mayor caso de desarrollo económico acelerado en la historia moderna. Pero, ¿a qué costo? Este modelo también generó desequilibrios profundos que hoy están pasando factura. Sobreinversión, ciudades vacías, infraestructuras infrautilizadas. Burbuja inmobiliaria, se construyó más de lo que el mercado podía absorber. Pobreza rural persistente y desigualdades crecientes. Endeudamiento oculto de gobiernos locales y empresas públicas. Y un consumo interno demasiado débil para sostener el crecimiento futuro. Transición natural a la siguiente parte. Y ahora que los motores tradicionales, exportación, mano de obra barata, inversión estatal, están perdiendo fuerza, la gran pregunta es: ¿puede China reinventarse sin romper con las bases que la hicieron grande? Veamos ahora las señales actuales de alarma que nos indican que ese modelo está en crisis. Ya hemos visto cómo China construyó un modelo económico formidable basado en mano de obra barata, exportaciones masivas, alta inversión estatal y ahorro familiar. Pero, a pesar de que el gobierno anuncia un crecimiento del PIB cercano al 5%, los indicadores estructurales revelan fragilidad. Vamos a analizar, en detalle, 4 grandes señales de alarma. El desplome del yuan, una moneda debilitada, una confianza dañada. La moneda china, el yuan, o renminbi, ha caído a su nivel más bajo frente al dólar en más de 2 décadas. En 2014, un dólar se cambiaba por aproximadamente 6,1 yuanes. Hoy estamos en torno a 7,3 yuanes por dólar, una depreciación de casi el 20% en una década. ¿Por qué es preocupante? Porque China necesita importar bienes y servicios clave, tecnología, materias primas, y una moneda débil encarece esas importaciones. Porque una moneda que se devalúa indica salida de capitales, desconfianza y búsqueda de refugio en activos más estables, como el dólar o el oro. Porque aunque un yuan débil favorece las exportaciones, daña la percepción global del sistema financiero chino. ¿Y por qué se devalúa el yuan? Porque la Reserva Federal subió agresivamente las tasas de interés y China no lo hizo al mismo ritmo. Porque los controles de capitales impiden la libre circulación del dinero, lo que debilita la demanda internacional del yuan. Porque el crecimiento económico real está por debajo de lo esperado. Riesgo de deflación, precios estables o peligrosamente estancados. A diferencia de Occidente, donde se lucha contra la inflación, China enfrenta una amenaza opuesta, la deflación. ¿Qué muestran los datos? El índice de precios al consumidor, IPC, ha estado próximo a cero o incluso en terreno negativo desde finales de 2023. Los precios de automóviles, vivienda, ropa, tecnología y bienes duraderos han bajado. ¿Por qué es grave? Porque una economía sana debe tener inflación moderada. La D. El ciudadano espera que todo sea más barato mañana y retrasa la compra. Las empresas ven caer sus ingresos y reducen personal. La deuda, al no perder valor con el tiempo, se vuelve más pesada. Este fenómeno fue uno de los factores clave en el estancamiento japonés de los años 90 y China está mostrando señales similares. Consumo interno débil, el gran problema estructural. Aquí llegamos a la debilidad más grave del modelo chino actual, el consumo interno. Veamos cifras comparativas. País consumo privado como % del PIB Estados Unidos 68%, Japón 55%, Alemania 51%, China 38-40%. ¿Por qué consumen tan poco los chinos?
Renta disponible baja. En ciudades, el ingreso promedio es de unos $7.500 americanos al año. En zonas rurales, es incluso menor. Ausencia de una red de seguridad social. Cultura del ahorro. El pensamiento confuciano valora la prudencia, la autosuficiencia y la responsabilidad intergeneracional. Desconfianza ante el futuro económico. Las generaciones jóvenes enfrentan un mercado laboral incierto y precios inmobiliarios imposibles, lo que los lleva a evitar gastos innecesarios. El gobierno intenta estimular el consumo con campañas, subsidios y líneas de crédito. Pero no puedes forzar al ciudadano a consumir si no se siente seguro. Financiación frágil, crédito estatal, empresas pasivas. Otra señal crítica, la inversión privada está estancada, a pesar de que el gobierno aumenta la emisión monetaria y la deuda pública. ¿Qué observamos? El crédito total en la economía crece, pero dirigido sobre todo a proyectos estatales, no a empresas privadas. Muchas pequeñas y medianas empresas no acceden al crédito fácilmente. El sistema bancario chino favorece a los grandes conglomerados estatales, no a la innovación privada. Además, existen factores adicionales de riesgo. Una burbuja inmobiliaria silenciosa, millones de viviendas vacías, proyectos inacabados y empresas como Evergrande y Country Garden al borde del colapso. Deuda oculta en gobiernos locales, a menudo financiada por instrumentos financieros fuera del balance oficial shadow banking. Controles de capital que impiden la entrada libre de inversión extranjera y limitan la diversificación de riesgo. Todo esto limita el crecimiento futuro y genera una situación de zombificación financiera. Empresas. Estas 4 señales, una moneda débil, deflación persistente, consumo interno limitado y un sistema de financiación cerrado, no son síntomas aislados. Son manifestaciones de un modelo agotado, que ha dejado de responder a los desafíos del presente. China, que fue el motor de la economía global durante décadas, hoy camina sobre una delgada línea entre el ajuste estructural y el estancamiento prolongado. La gran pregunta ahora es, y eso nos lleva directamente a la próxima parte de esta conferencia, las causas estructurales profundas que están impidiendo una transformación real del modelo económico chino. Causas estructurales de fondo. Hasta ahora hemos visto los síntomas de la crisis económica china, el desplome del yuan, la amenaza de deflación, el consumo interno débil y la parálisis del crédito privado. Pero estos no son problemas coyunturales. No se resolverán con un simple estímulo fiscal o un recorte de tasas de interés. Son síntomas de problemas mucho más profundos, estructurales, que llevan años gestándose. Vamos a ver las 5 causas fundamentales que explican por qué la economía china está atrapada en su propio modelo. Control del tipo de cambio y del capital, la rigidez del sistema financiero. El yuan no es una moneda plenamente libre. Cada día, el Banco Popular de China fija una tasa central de cambio respecto al dólar y no permite que el yuan fluctúe más allá de cierto margen. Además, existen controles estrictos de capital, los ciudadanos no pueden transferir libremente su dinero al exterior. Los inversores extranjeros no pueden entrar y salir libremente del país con su capital. Hay límites para convertir yuanes a dólares, especialmente para empresas no estatales o individuos. ¿Cuál es el problema de fondo? Sin libertad de capital, no hay confianza inversora internacional. Sin tipo de cambio libre, el yuan no puede competir como moneda de reserva. Esto explica por qué, a pesar de ser la segunda economía del mundo, el yuan representa solo el 2% de las reservas internacionales. Solo el 4% de las exportaciones mundiales se facturan en yuanes. Y apenas el 7% de las transacciones internacionales usan esta moneda. Es decir, la moneda china no refleja el peso real de la economía china. Un sistema financiero estatalizado y opaco.
En China, el sistema financiero sigue siendo una herramienta del Partido Comunista, no un espacio de mercado competitivo. Más del 70% del crédito es controlado por bancos estatales. Estos bancos no prestan según criterios de rentabilidad o riesgo, sino según órdenes políticas. Se prioriza el financiamiento a empresas públicas o proyectos estratégicos, incluso si no son rentables. Esto genera varios problemas. Distorsiona la asignación de recursos, empresas ineficientes reciben dinero, mientras que las innovadoras y privadas luchan por financiación. Fomenta el endeudamiento improductivo, se presta no para crecer, sino para cumplir cuotas. Impide el desarrollo de un mercado de capitales real, la bolsa china es volátil y manipulada, y no cumple el rol de evaluar riesgos y financiar innovación. En resumen, el crédito no circula libremente, sino dirigido desde arriba, lo que hace que el sistema sea poco dinámico y altamente vulnerable a errores del Estado. Un modelo de crecimiento basado en inversión y no en consumo. Durante décadas, China apostó todo a la inversión en infraestructura, exportaciones y manufactura. Eso fue útil en la etapa de despegue, pero ahora se enfrenta a una saturación estructural. Infraestructura ya construida, autopistas, trenes, represas, todo ya está hecho. Sobre oferta industrial, China produce más acero, cemento, paneles solares o vehículos eléctricos de los que puede consumir internamente. Burbuja inmobiliaria, se estima que hay 65 millones de viviendas vacías en China. El problema es que el consumo no creció al mismo ritmo. Y ahora no hay su. El gobierno intenta forzar un giro hacia el consumo, pero las familias ahorran por miedo e inseguridad social. El sistema financiero no incentiva el consumo vía crédito. Y la cultura económica no se transforma por decreto. Estancamiento demográfico, una población que envejece rápidamente. Uno de los motores ocultos del milagro chino fue el bono demográfico. Durante décadas, China tuvo una población joven, en edad de trabajar, creciendo rápidamente. Hoy, eso cambió. La política del hijo único redujo drásticamente la natalidad. En 2022, la población china cayó por primera vez en 60 años. Para 2050, se espera que un tercio de la población tenga más de 60 años. Esto implica menos trabajadores, menor productividad y crecimiento. Más jubilados, más presión sobre las familias y el gasto público. Menor consumo estructural, economía estancada. China está entrando en la trampa que atrapó a Japón en los 90, pero sin el nivel de desarrollo que tenía Japón en ese momento. Falta de seguridad jurídica y libertad económica. China ha intentado ser capitalista sin dejar de ser autoritaria. Las empresas extranjeras temen la expropiación, la censura o los cambios legales arbitrarios. No existe un sistema judicial independiente que garantice la propiedad privada. Los empresarios chinos dependen del favor político, y muchos han sido perseguidos o censurados, caso Jack Ma y Alibaba. Esta falta de seguridad jurídica asusta a la inversión internacional. Frena la innovación local. Impide el desarrollo de empresas privadas sólidas y sostenibles. Un sistema económico necesita libertad, previsibilidad y confianza. Y hoy, en resumen, China no está en crisis por casualidad. Está en crisis porque su modelo se basa en pilares que ya no son sostenibles. Un sistema cerrado y controlado. Una moneda que no flota libremente. Una economía que invierte sin consumir. Una población que envejece rápido. Y una estructura política que no permite adaptaciones rápidas ni libres. Esto no significa que China vaya a colapsar. Pero sí significa que no puede seguir creciendo como lo hizo en las últimas décadas, a menos que realice reformas profundas, estructurales y arriesgadas.
¿Está dispuesto el Partido Comunista a soltar el control para salvar la economía? Repercusiones internacionales. Cuando China estornuda, el mundo tiembla. Hasta aquí hemos analizado los síntomas de la crisis china y sus causas profundas. Pero ahora toca responder una. ¿Por qué debería importarnos esta crisis? La respuesta es simple pero contundente, porque el sistema económico mundial está profundamente conectado y China es un eje central de ese engranaje. Veamos cómo la desaceleración o desajuste de la economía china afecta al resto del mundo en al menos 4 grandes dimensiones: comercio, monedas, materias primas y geopolítica. Impacto sobre el comercio mundial. China no solo es la segunda economía global. Es también el primer socio comercial de más de 120 países, incluidos Alemania maquinaria, Brasil soja, minerales, Australia hierro, gas, Sudáfrica materias primas, Argentina alimentos, Chile cobre, frutas. ¿Qué pasa si China reduce su demanda? Caen los precios de las materias primas. Se debilita el crecimiento de países exportadores. Disminuye la inversión extranjera directa en regiones como África o América Latina. Ejemplo reciente, cuando el mercado inmo. Guerra de monedas, el yuan frente al dólar. El yuan no es solo una moneda nacional, es también una herramienta geopolítica. China lleva años tratando de internacionalizar su moneda para competir con el dólar, y lo hace a través de acuerdos bilaterales en yuan con países como Rusia, Irán, Venezuela o Argentina. Préstamos en yuan para proyectos de la nueva ruta de la seda. Impulso de plataformas de pago internacionales controladas por China. Pero, como vimos antes, el yuan tiene 3 debilidades fundamentales. No flota libremente. Está limitado por controles de capital. Carece de seguridad jurídica para los inversores internacionales. Resultado: el dólar sigue dominando el comercio mundial. 88% de las transacciones internacionales. 57% de las reservas globales. 54% de las facturas de exportación. Mientras tanto, el yuan apenas representa el 2% de las reservas, el 4% de las facturas y el 7% de las transacciones. La paradoja es clara: una superpotencia comercial con una moneda subutilizada, lo que limita el poder de influencia global de China. Caída en la demanda de materias primas y energía. China consume el 53% del cobre mundial, el 40% del acero, el 14% del petróleo, el 35% del carbón. Y es el mayor importador mundial de soja, litio, tierras raras y otras materias primas clave. Si la economía china se enfría, ¿qué pasa? Se reduce la demanda global de energía y minerales. Los precios caen. Las economías exportadoras sufren recesiones técnicas. Y grandes proyectos como minas, gaseoductos o redes de puertos se detienen o se retrasan. Ejemplo: tensiones geopolíticas y reconfiguración del orden global. China no solo es una economía, es también una potencia geopolítica que busca reordenar las reglas del juego global. Pero su crisis económica complica esa ambición. ¿Cómo? Debilita la iniciativa de la Franja y la Ruta. Muchos países receptores de financiación china ahora están endeudados y comienzan a cuestionar las condiciones de esos préstamos. Caso Sri Lanka, Zambia. Reduce el margen para apoyar aliados estratégicos. Irán, Rusia, Venezuela o países africanos podrían ver reducido el respaldo económico chino. Ralentiza su capacidad militar e innovadora. Una economía estancada no puede mantener durante mucho tiempo un gasto militar creciente sin consecuencias internas.
Además, Estados Unidos y Europa aprovechan este contexto para reforzar cadenas de suministro alternativas, India, Vietnam, México. Iniciativas de friendshoring o relocalización en países aliados. Bloqueos tecnológicos como los que se aplican al acceso de China a chips avanzados. China, por tanto, no solo está en crisis económica. Lo que pase en China no se queda en China. Una desaceleración prolongada, una crisis financiera o una pérdida de credibilidad de su moneda impactan en nuestros mercados, en nuestras exportaciones, en el precio de los alimentos, los combustibles y los productos electrónicos, y en la arquitectura misma del sistema internacional. China no necesita colapsar para provocar un reordenamiento profundo del mundo. ¿Qué está intentando hacer el gobierno chino para corregir el rumbo? ¿Funcionará su estrategia? Veamos ahora las respuestas que está dando Pekín ante este panorama cada vez más desafiante. Lo que está intentando hacer el gobierno chino. Ya hemos analizado los síntomas visibles de la crisis económica china, sus causas estructurales y su impacto global. Pero ahora llega la gran pregunta. ¿Qué está haciendo el gobierno chino para corregir el rumbo? ¿Está dispuesto a cambiar o solo maquilla la situación? La respuesta corta es, está actuando. Pero dentro de los límites del sistema. Y ese es precisamente el problema. Veamos las principales estrategias que ha adoptado el gobierno de Xi Jinping para intentar mantener la estabilidad económica sin ceder el control político. Estímulos al consumo interno, intentar cambiar la cultura económica. Uno de los grandes objetivos de Pekín es transformar su modelo exportador en uno basado en la demanda interna. Para lograrlo, ha puesto en marcha una serie de medidas. Subsidios al consumo, descuentos para la compra de vehículos eléctricos, electrodomésticos, bienes duraderos. Reducción de impuestos al consumo en ciertos sectores estratégicos. Bonos de consumo digital, cupones digitales distribuidos por gobiernos locales para gastar en comercios seleccionados. También se han relajado ciertas restricciones al crédito hipotecario en las ciudades, con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y restaurar la confianza del consumidor. ¿Funcionan estas medidas? Hasta ahora, solo parcialmente. La gente no consume más por decreto, especialmente si teme perder el empleo o si siente que sus ahorros no están seguros. La cultura del ahorro sigue muy arraigada. Y la falta de un sistema de bienestar sólido impide que las familias se sientan seguras para gastar. Reformas monetarias y fiscales controladas. El gobierno también ha activado herramientas monetarias y fiscales. Reducción de tasas de interés por parte del Banco Popular de China. Inyección de liquidez en el sistema bancario para garantizar préstamos. Emisión de bonos especiales del gobierno central y gobiernos locales para financiar infraestructuras y obras públicas. Sin embargo, este tipo de políticas tiene rendimiento decreciente en un país con alta deuda pública. Empresas zombies que sobreviven solo gracias a crédito barato. Gobiernos locales en apuros, con ingresos reducidos tras la caída del mercado inmobiliario. La gran ironía es que China está aplicando herramientas keynesianas dentro de un sistema no liberal. Más inversión en infraestructura, repetir lo que ya funcionó antes. Otra estrategia clásica del Partido Comunista ha sido apostar de nuevo por la inversión pública en obras de gran escala. Desde trenes de alta velocidad hasta nuevas zonas industriales y megaproyectos urbanos, el gobierno espera que estas inversiones generen empleo, reactiven la demanda de materias primas, impulsen sectores asociados, como la construcción y la logística. Pero esta estrategia ya no tiene el mismo impacto que hace 15 años. Muchas ciudades ya están sobredimensionadas. Hay infraestructuras infrautilizadas, aeropuertos sin vuelos, estaciones vacías.
Y los retornos económicos de estas inversiones son cada vez más bajos. Es como intentar hacer crecer una planta regándola con la misma agua estancada de siempre. Impulso al yuan como moneda internacional, geoeconomía alternativa. Ante las limitaciones internas, China busca reforzar su influencia global como forma de proteger su economía. ¿Cómo lo hace? Firmando acuerdos bilaterales en yuan con países como Brasil, Rusia, Irán o Arabia Saudita. Promoviendo el uso del yuan en el comercio de petróleo y gas. Financiando proyectos internacionales con préstamos en yuan, especialmente en África, Asia Central y América Latina. El objetivo, crear una red paralela al sistema dominado por el dólar. Sin embargo, el yuan sigue sin ser libremente convertible. Los países socios aceptan yuanes, pero luego quieren dólares o euros para ahorrar o comerciar. La falta de transparencia en el sistema chino limita la confianza global en su moneda. Reforzamiento del control político, la paradoja de Xi Jinping. Mientras todo esto ocurre, el presidente Xi Jinping ha reforzado el control del Estado sobre la economía. Más vigilancia sobre empresas privadas. Represión de disidencia empresarial como vimos con Jack Ma. Fortalecimiento del papel del partido en todos los niveles de gestión económica. El mensaje es claro. Pero esta fórmula tiene límites. Una economía moderna necesita innovación, competencia, libre mercado y seguridad jurídica. Y eso no puede prosperar en un entorno de miedo, censura y vigilancia permanente. China no está cruzada de brazos. Está intentando MOC. El problema es que el mundo ha cambiado más rápido que China, y ya no basta con inyectar dinero o construir puentes para crecer. El dilema es claro, ¿puede China lograr prosperidad sin liberalizar su economía? O, dicho de otra forma, ¿está dispuesta a ceder parte del control político para salvar su modelo económico? Una pregunta que nos conduce a la recta final de esta conferencia, los escenarios posibles y el dilema histórico que enfrenta China en la próxima década. Perspectivas y dilemas, reforma o estancamiento. Hemos llegado al momento más importante de esta conferencia. ¿Qué futuro le espera a China en la próxima década? Responder a esto no es fácil. Pero podemos explorar tres grandes escenarios posibles, con sus respectivas consecuencias, tanto para China como para el mundo. Escenario 1. Reforma gradual, apertura controlada. En este escenario, el Partido Comunista decide liberalizar parcialmente la economía sin ceder su control total. Esto incluiría mayor apertura del sistema financiero a la inversión extranjera. Flexibilización del tipo de cambio del yuan. Fortalecimiento de la seguridad jurídica para empresas privadas. Reforma del sistema de bienestar para reducir el ahorro extremo. ¿Qué permitiría esto? Reactivar el consumo interno. Aumentar la confianza de los mercados. Evitar una crisis financiera profunda. Ganar más influencia en el comercio internacional con un yuan más creíble. ¿Qué lo dificulta? El temor del partido a perder control político. La resistencia interna de burocracias estatales. El precedente histórico, cada reforma liberal en China ha generado tensión dentro del régimen. Este escenario es deseable desde el punto de vista económico, pero requiere valentía política. Escenario 2. Continuismo rígido y estancamiento prolongado. Aquí, el gobierno no cambia el modelo estructural, solo parchea con estímulos, subsidios y control. Mantiene la represión a la empresa privada. Continúa con un yuan intervenido y controles de capital. Se apoya exclusivamente en inversión pública e influencia internacional. ¿Qué consecuencias tiene? Estancamiento económico, como el que vivió Japón en los años 90, pero con un menor nivel de desarrollo. Crecimiento bajo, aumento del desempleo juvenil,
envejecimiento demográfico sin solución. Riesgo de crisis de deuda por saturación de estímulos y burbujas. Este escenario preserva el control político, pero sacrifica dinamismo, confianza e innovación. Es el escenario. Crisis interna y ruptura del modelo. El más inestable y potencialmente peligroso es aquel en el que las contradicciones internas desbordan la capacidad de control del régimen. Un colapso inmobiliario profundo. Protestas sociales masivas por desempleo o pobreza. Crisis bancaria por insolvencias encadenadas. O una pérdida brusca de confianza en el yuan o el sistema financiero. Esto podría llevar a una crisis política, fragmentación interna o cambios imprevistos en la estructura del poder. ¿Es probable? ¿Y el mundo? ¿Qué implican estos escenarios para nosotros? Si China se reforma, puede convertirse en un actor global más cooperativo, estable y predecible. Si se estanca, puede buscar compensar su debilidad económica con mayor agresividad geopolítica, por ejemplo, con Taiwán o en el Mar del Sur de China. Si entra en crisis, habrá impactos enormes en mercados globales, cadenas de suministro, materias primas, inflación y estabilidad regional. China está en una encrucijada histórica. Tiene la población, la infraestructura, el conocimiento y el peso internacional necesarios para liderar el siglo XXI. Pero también tiene un modelo económico. La gran pregunta no es solo económica. Es existencial. ¿Puede un régimen autoritario adaptarse sin autodestruirse? Ese es el dilema chino del siglo XXI. Y mientras no se resuelva, el resto del mundo, nosotros incluidos, tendremos que navegar entre el asombro, la incertidumbre y la precaución. Conclusión final: China ante su espejo. Después de este recorrido detallado por los desafíos, causas, respuestas y posibles escenarios de la economía china, llegamos al momento de sintetizar las ideas centrales y dejar una reflexión profunda. China, durante las últimas 4 décadas, ha sido una historia de éxito económico sin precedentes. Pasó de ser una nación pobre, aislada y rural a convertirse en la segunda economía del planeta, impulsando la globalización, transformando el comercio y cambiando el balance de poder mundial. Pero hoy, ese milagro económico muestra grietas. El yuan está en mínimos históricos. El consumo interno es estructuralmente débil. El sistema financiero es rígido y opaco. La inversión extranjera desconfía. Y la población está envejeciendo antes de haberse hecho rica. Lo más importante no son los datos, sino el modelo. Y ese modelo, basado en el control total del Estado, una cultura del ahorro forzoso y un sistema cerrado al capital libre, ya no responde a las condiciones del mundo actual. Mientras otras economías avanzan hacia la digitalización, la flexibilidad y la innovación abierta, China sigue aferrada a una arquitectura que privilegia el control sobre la eficiencia, la obediencia sobre la creatividad y la estabilidad sobre la adaptación. El gran dilema. China enfrenta hoy un dilema histórico, que no es solo económico, sino también político y cultural. ¿Puede reformarse lo suficiente para sobrevivir sin dejar de ser lo que es? Porque abrir su sistema implica aceptar la libertad del mercado, ceder control sobre el capital, permitir que el yuan flote libremente y dar espacio real a la empresa privada. Y eso, inevitablemente, implica tensar las bases del poder del Partido Comunista. Para el resto del mundo, el destino de China no es un asunto interno. Por su peso en el comercio global. Por su influencia en los mercados financieros. Por su posición geoestratégica. Y por su rol en la redefinición del orden mundial. En un mundo ya inestable por la inteligencia artificial, el cambio climático, la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y la transición energética,
El rumbo que tome China puede amplificar o amortiguar las tensiones globales. Mensaje final. China no está condenada al fracaso. Lo que tiene por delante es una decisión profunda, estratégica y difícil: evolucionar su modelo sin destruir sus cimientos. Y esa es una tarea tan titánica como la que enfrentó Deng Xiaoping en 1978. Quizás más. Solo el tiempo dirá si la China del siglo XXI podrá reinventarse. O si su mayor amenaza no vendrá del exterior, sino de sus propias contradicciones internas. Gracias por su atención. Estoy abierto ahora a sus preguntas, comentarios o reflexiones.